Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Códigos de Alma con Susi, historias que se hacen medicina, y hoy estoy muy contenta, así tengo mi corazón muy alegre porque hoy tengo conmigo a Giselle Valdés, conferencista, escritora y mentora y creadora del proceso Zoe. Bienvenida. Ay, gracias, sí. Gracias por aceptar la invitación, por estar aquí y mira, ya nos contarás de tu bebé que está aquí. Ah, sí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Y agradeciendo de que me hayas invitado. Y agradeciendo este momento. Siempre yo en cada lugar que llego agradezco, bendigo y consagro mi hoy. Entonces, consagro el de ustedes también, el momento de ustedes, y gracias por escucharnos y gracias por que Susi me invitó. No, gracias por aceptar. Pero Giselle, siempre empezamos con una pregunta que me gusta mucho hacer y es, ¿quién es Giselle? ¿Quién es Gise? ¿Quién es Gise? Gise. Soy Giselle Valdés. Soy una mujer amorosa, alegre, abundante y siempre con mucha energía para dar lo mejor de mí. Más allá de eso, soy madre de Sheila y Armandín, dos seres que me inspiran por su grandeza. Wow. Son jóvenes comprometidos, uno en las comunicaciones y la otra es ingeniero ambiental. Entonces, pues son mis seres que inspiran. Soy amiga, me gusta la amistad, tengo amistades desde niña. Ay, Soy de las personas que el lugar donde yo habito, hago que ese mundo sea donde vive Gise y que sea el mejor lugar del mundo para vivir. Ay, Eso soy yo. Qué bello. Una mujer muy completa, muy feliz de vivir, muy alegre. Ay, qué bello. Oye, Giselle, pero para llegar a eso, ¿cuál fue tu crisis más dura que pasaste? Es que la crisis muy dura, pues ha habido muchas en el transcurso de este casi sexto piso que estoy pasando, pues ha habido pues crisis. Sí. Creo que tal vez la primera, pero nunca hablo desde el dolor, fue que vengo de un lugar de un lugar de Michoacán donde crecí, donde que para ir a la escuela había que caminar, donde que para estudiar la prepa y todo eso había que trasladarse 6 horas de su lugar de trabajo. Con todo eso, lo que conlleva a una niña de 14 años. Ahí pasaron muchas cosas y están escritas en un libro que se llama Las joyas de mi ser, que primeramente lo realicé para la familia, pero que ahora, gracias a una escritora, Araceli Ardón, que me dijo esto se tiene que compartir porque son historias de vida de más personas que pasaron por lo mismo que yo. Y sobre cuál fue el momento, ¿cómo le llamas? Tu momento más de quiebre, el más complejo. El más complejo fue uno que fue en el 2020 y 2021. De hecho, fue tan complejo que de ahí se hizo una conferencia que doy, que se llama Los hilos de mi alma. Y que después de dar la conferencia, se eligieron 25 conferencias de 25 conferencistas internacionales y los tratamos de hacer, gracias a María Morales, en un libro que se llama Congreso de Bolsillo, porque a veces no podemos ir a escuchar esas historias de conferencistas, pero sí las podemos tener en un libro. Aquí son 25 conferencias, la mía es el primer capítulo, me honraron con el primer capítulo, bello. Entonces, pues esa es una historia de quiebre
pero que han surgido tantas cosas bonitas, más allá de que digas pone el dolor al servicio de los demás, porque realmente no es un dolor, sino es, como tú dices, un momento de quiebre que fue de que en la historia de mi vida, yo desde los 33 años pasé por un proceso de esa misma enfermedad que no me gusta mencionar porque yo a todo le cambio el nombre. La del cangrejito. Sí, ajá. A los 33 años, se imagina. Que llegó precisamente como cuando estás en tu casa, le digo yo, una señora bonita, con su esposo, con 2 niños, una niña de 1 año y otro de 7 años, y que te llegue un invitado que no invitases y que te mueva todo el sistema, y que a ese momento yo le diga, ¿sabes qué? Tú para mí no existes. Yo no tenía tiempo de atender eso. Entonces, yo viví en Valle de Bravo 30 años muy feliz, muy a gusto, siendo en ese momento mi lugar mágico para vivir, como lo es Querétaro, por eso te menciono. Y en esa ocasión, cuando te dan los resultados y eso, ahí juegas, no, pues me voy a atender particular, me voy a atender en la seguridad social y eso. Y yo hice, con los análisis, hice una bolita. Y ahí quien conozca Toluca, quien conozca el Paso a Toyocan, ahí. Y así con esas palabras, disculpe el público, dije, yo no tengo esta chingadera. Y lo tiré a que lo apachurraran los carros. Creo que me lo apachurraron por un buen tiempo, como por unos 11 años, porque me olvidé. O sea, no le hice caso. La segunda vez fue diferente. Yo pues entré en el budismo y todo aquello que ya no le des de comer a eso, llevando las dietas adecuadas, todo eso. Pero ya estaba otra vez. Y entonces se buscó la forma de que todas las enfermedades son emocionales, en eso creo profundamente, pero también voy más allá, por eso estoy haciendo esta reflexión. Uh-huh. Entonces, que no les des de comer, que no el azúcar, que no carnes, que no nada. Bueno, no se le daba de comer nada. Que perdones, yo les digo, perdoné hasta el Big Ben, o no sea la primera, no sea la antimateria, o todo lo que me habían enseñado donde veníamos. Ajá. Entraba a cursos de perdón, de silencio por 3 días, o sea, fue una época sumamente bonita porque conocí lo que eres tú por dentro y la espiritualidad. O sea, la conexión que debes de tener con ese ser, que es Dios, le puedes llamar cualquiera, en cualquier, en muchas filosofías, en muchas religiones está de diferente, uh-huh. Pero esa conexión siempre la debes de tener. Entonces, eso sí, tuve una conexión muy bonita con él, pero también conmigo, o sea, tratando de conocerme más a mí. Claro. Y viendo todo eso, lo que la gente recomienda, el perdón y todo eso, lo emocional. Me volví una experta en juzgar. No, si esa está enferma de la garganta es porque no mienta madres. No, si le duele el estómago es porque es muy corajuda. Si le duelen las rodillas porque no puedes avanzar. O sea, me volví experta. Sigo creyendo en eso, pero también voy más allá. O sea, sin embargo, llegó el 2020. Todo el mundo estaba horrorizado por ir a algún... O sea, pasaron los años, otros 7 años, otros 11 años. Fíjate, 11 a los 11 años llegaba otra vez. O sea, cada 11 años. Sí, como ciclos. Ahora. ¿No? El 2020 todo el mundo tenía miedo de ir a un hospital. Ah, sí. Y siempre cuando esa visita que te movió todo, que no fue invitado, te dice una vez, aquí estoy. Te dice otra vez, aquí estoy. Ya les digo yo, es como si ya hubiera llegado la ministerial, donde ya no te puedes hacer para atrás. Ya no puedes hacer nada. O sea, ya todo lo humanamente posible, ya lo hiciste. Pero había un miedo que había que afrontar. Entonces, pues yo le tenía pavor a la cuestión alópata. Uh-huh.
a los médicos, o sea, no sé, tenía ahí un tema, ¿no? Porque yo todo era, pues, ayurveda, medicina alternativa, todo eso, entonces, y ya y claro, siempre estuve con médicos, o sea, no quiere decir que es, pero le tenía miedo a los procesos que hay para curar eso. Sí. Entonces empecé a cambiarle a todo el nombre, incluyendo al famoso hospital. Para mí yo iba al paraíso. Yo nunca fui a un hospital. Yo fui al paraíso, donde me hacían mis spas, donde tuve muchos spas, muchos rayos de sol rejuvenizantes. Todo le cambié el nombre. Todo. Sí. ¿Y por qué el paraíso? Porque también ahí estaba Dios. Y que también era un proceso que había que tomar. Y no me quedaba de otra, como te digo, ya llegó la ministerial, pues ya dijeron, ¿sabe qué? Usted ya esto es lo último que puede hacer porque ya no hay opción. O sea, ya no había opción. Y dije, bueno, ya mis hijos, mi hija estaba ya terminando su carrera. Y dije, bueno, pues es el momento ya de darle atención a esto que ha estado desde buen rato. No quiere decir que no le diera la atención, se la daba de diferente manera. Ajá, más etérica, ¿no? Sí, pero ahora ya era ya de darle algo que... Y ahí surgieron muchas historias, buenas para otra plática, pero voy a ese momento que mencionas. Para mí todas esas noticias, más allá de lo que tengas, más allá de lo que te pase, es qué hacer con lo que te pasa. Sí. Pero ya había pasado yo por muchas cosas y llegó un momento. Esto nunca lo he platicado en medios. Wow. Así. Llegó un momento en que el cuerpo ya estaba tan... Primero, me ocupé. Es más, anduve de candidata a diputada en ese tiempo. O sea, trataba de ocuparme lo más que se pudiera. Siempre súper arreglada. O sea, tratando de no enfermar a la familia, al núcleo familiar. Porque cuando hay un enfermo, enferma a los demás. Sí, claro. Entonces yo siempre he considerado que las cosas las tienes que vivir tú de la mejor manera. Y que todo lo que me habían preparado desde antes, pues eran herramientas para pasar esos momentos. Porque ya no quedaba de otra. Tienes que afrontarlo. Fue una noche que... Y siempre lo veo así. El cuerpo ya estaba tan lastimado. Aunque yo le echaba muchísimas ganas y todo eso, yo nunca permití que me llevaran comida a la cama ni nada. Yo bajaba como podía. Había días muy buenos, había días no tan buenos. Pero yo andaba en campaña, yo andaba así y a nadie le decía lo que me pasaba. Ni siquiera a algunas amigas o en asociaciones que estaba. Yo me presentaba y ni siquiera, porque nunca puse ese tour. O sea, las cosas sino con peluquita muy adecuada a mí y no les decía a nadie lo que me sucedía. O sea, ni tu como equipo de campaña, nada. No, a nadie, nada, no. O sea, andabas enferma. Sí, andaba enferma. Y haciendo campaña. Sí, haciendo campaña, ajá. Wow. Dando lo mejor de mí, porque yo dije, si esto ya es firme, pues me va a agarrar caminando. O sea, no me va a tomar acostada. Y fíjate, fue algo así, que llegó un momento, recuerdo perfectamente. En el 2020 pues pasó eso, se fue mi mamá al cielo, pasaron muchas cosas. Uh-huh. Y entonces llegó un momento en que era una noche, en tu casa hay un espejo grande y hay como un tragaluz en el baño, muy grande. Ajá. Cuando voy y veo en el espejo, siempre yo dormía como con una gorrita, como con algo así. Pero como que la gorrita se me cayó en la noche. Y como todas las noches siempre digo, todos los días, todas las noches, es como un ensayo de muerte, porque tú te duermes y no sabes si otro día vas a amanecer. Sí, claro. Ajá. Entonces, pues me dormí, no supe, se me cayó
La gorrita. La gorrita, me paro al baño como a las 2 de la mañana. Había luna llena porque se veía clarísimo en el domo, Ajá. el espejo, o sea, como si hubiera encendido la luz. Y cuando voy viendo a ese ser pelón, sin cabello, sin nada. Pues, obviamente ya en esos momentos no había ceja, no había pestañas, no había nada. La cara se pone como hinchadita y como los ojitos como de pescado, o sea, te va cambiando el rostro. Ajá. Cuando voy viendo digo yo, aquí hay un extraterrestre, como yo siempre os he andado buscando. Entonces yo dije, aquí está uno, ¿no? Me regreso corriendo y le digo a mi esposo, allá hay alguien en el baño. Él se para, muy amable, dice, no hay nadie. Sí, sí está alguien. Corro, ya tomé conciencia. No. Pero cuando yo me acercaba al espejo se acercaba, cuando me regresaba se regresaba. Entonces dije, no, pues soy yo. O sea, soy yo. En ese momento, lo que vi es que sí era yo, obviamente, pero la mirada no era la mía. O sea, a esa altura ya se había perdido la mirada. ¿Qué quiere decir? Y los dichos están bien compuestos. Los ojos son el reflejo del alma. Sí. Mi alma. Yo no sé si era tanto deterioro del cuerpo que el alma dijo, ya está muerto, pero no le han avisado. Y se fue. No inventes. O sea, yo lo vi así. Entonces, para mí, más que pasar por los spas, los rayos de sol rejuvenizantes, eso después ustedes pueden investigar qué son, ya se los estoy diciendo. Ya se han de imaginar qué es. Que fue durísimo también, pero y más de los diagnósticos y más de que te dicen ya pronto vas a ir a ver a San Pedro. Más que nada fue el hecho, no el hecho de que me vaya a ir, porque uno siempre debe estar preparado para irse. Sí, claro. Pero yo, lo más oscuro que he tenido es que ya vi, no eran mis ojos. Entonces dije, bueno, si al cuerpo no le han avisado, o sea, el alma ya vio que este cuerpo ya está, pero bueno, para nada. Así como dice el dicho, ya está muerto y no le han avisado. El alma se fue. Y eso pasa mucho cuando las personas tienen mucho dolor. Llámese dolor que sea. Hay gente que dice, se me fue el alma del cuerpo. Sí, es cierto, se te va. Sí, se te va. Y para mí fue el momento más desgarrador que he tenido en mi vida de manera consciente. Pude haber tenido otros de niña, no sé, pero este es el más consciente. Cuando no te reconoces la mirada. Dices, soy yo, pero no soy yo. O sea, no estoy yo ahí. Y entonces empiezas a ver que dices, si no son mis ojos, realmente como la película sea de los otros, ¿qué tal si ya me morí? O sea, hasta dudas de si estás en este plano, estás en el otro, porque tu alma no. Y entonces ya ahí yo me veía y entonces yo con ese ser empecé a decirle y hablar a Dios. O sea, yo estoy lista para irme, pero yo no quiero que se vaya eso que yo no conozco. A mí regrésame a Gisela en buena lid y me voy. Pero regrésame mi mirada. Yo no soy eso. Y entonces me cuentan, mi familia, mi esposo, mi hija, la señora que me apoya ahí en la casa, Juanita, que yo en esos días cometía muchas tonterías, que iba y encendía la estufa, la dejaba encendida, que si me lavaba las manos dejaba la llave abierta, cosas que regularmente no hacía. Pero esos 3 días, porque fueron 3 días, Susi, 3 días de que mi alma no regresaba, porque no me conocía. O sea, mi mirada estaba, mis ojos eran así, pero mi mirada no era la como mía. vacía, como vacía, hueca, o sea, como hueca, como cosa. No, o sea, esa mirada con luz que uno tiene, que se aprende a amarse, a quererse, no estaba. Y para mí eso sí era muy importante, pues, no trascender sin ser yo. Eso para mí ha sido lo más fuerte que he tenido en mi vida.
el no trascender de manera que siendo Sí. yo. Y entonces busqué, para eso en los años anteriores, con todo el conocimiento, yo me había preparado. Entonces se buscó qué hacer, me busqué yo sola porque a nadie le decía, ¿qué tal si de veras ya no estoy aquí? te hace dudar de tu existencia. Claro. Y yo aunque me arreglaba, me ponía la rayita, me ponía toda bonita, la mirada no estaba. Pero yo a nadie le decía porque yo estaba demasiado angustiada, demasiado... Pues sí, porque peor te veías y no te reconocías. No me reconocía. Ajá. Entonces, llegó un momento en que dije, ¿cuáles son las coordenadas que tenemos? Cuando nacemos nos dan un nombre. Uh-huh. Y tenemos una fecha de nacimiento. Sí. Y tenemos una hora de nacimiento. Y tenemos muchas cosas. Esas son las coordenadas. El nombre y la fecha de nacimiento. Para llamarte. Entonces yo me empecé a llamar. Por eso es bien importante que cuando vean una persona, primero cuando veamos una persona triste, le digamos, que veamos, a veces vamos en el jardín y encontramos que el alma vuelva a su cuerpo. Porque es bien fácil reconocerlas. Y es bien fácil que a veces a las personas se les ve el alma y pasan por depresiones y así se van. Sí. Dicen, ¿nunca se levantó? Pues no. Ya no tenía su alma. Ya no tienes tu alma. Y a veces también con tanto dolor o a veces hasta por pequeñas cosas cuando no tenemos un límite de sentimiento o de control emocional, con cualquier cosa perdemos cosas. Y entonces nos gusta ser víctimas. No buscamos cómo regresar esa alma. Y entonces yo empecé a gritarme. Me salía el sol en la mañana, en los primeros rayos. Me ponía en el jardín. Y ya decía yo mi nombre y mi fecha de nacimiento, regresa. Y a las 12 del día otra vez. Y luego les decía yo, ya como al tercer día les dije a mi familia, llámenme por mi nombre. O sea, por mis apellidos. Gisela Méndez Saucedo. O sea, yo sentía que se me reveló eso, de que ese es bien importante. Que vuelvas, que alguien te... Hay muchos medios, ya ahora ya lo he estado y lo conozco, ¿no? Cómo otra persona te puede ayudar a que tu alma regrese. Pero en ese momento yo hasta pena me daba decir que cómo me sentía. O sea, yo me sentía tan mal que no sabía si estaba aquí o estaba allá. Oye, pero es que me acordaste ahorita de las historias de las abuelitas que decían, ay, te voy a curar del espanto. Sí. Y que justo a las 12 te gritaban por el nombre, sí, ¿no? Y fíjate que sí, del espanto, ajá. Todo eso es sumamente importante. Regresar al origen, a tu coordenada. Y es así como recuperas tu alma. Y más cuando dices, fíjate, yo estudié un poco de Kabbalah, y entonces yo decía, yo soy yo, ella, Sher, ella en hebreo. Y fue la forma, es más, en el libro está cómo regresar el alma, aquí está la fórmula, cómo regresar el alma. Entonces yo regresé mi alma, y ya al tercer día, créeme que hasta ahorita he tenido hijos, he tenido cosas bien felices, como ahorita que tengo una niña que acaba de nacer, que es mi nieta. Pero ese momento cuando te regresa el alma, cuando me volví a ver en el espejo y ya estaban los ojos de Gisela, no les quiero... La felicidad. Hasta la fecha, hasta este momento, lloro de felicidad. De que Gise está conmigo. Y Gise es hija de Dios. Es parte de Él. Que quiere decir que Él está conmigo. Porque Él está aquí y está la conexión. Entonces, ese momento en que regresó Gise, ya a veces cuando estoy solita, lo vuelvo a imaginar porque me da tanta felicidad.
verme a los ojos y agradecer ese momento y agradecer que pasé por ese proceso para saber cómo es mi alma cuando regrese. Ay, no manches. Y todo eso tuvo que pasar para que Gise conozca su alma, cómo le regresó. Y esos momentos de felicidad, de amor, nadie te los da en la vida. ¿Cómo no voy a estar agradecida? ¿Cómo no voy a estar contenta? ¿Cómo no voy a estar queriendo dar lo mejor de mí? Y compartirlo. Claro. Más allá del chécate de mí, de eso, no. Hay cosas más grandes. Porque cuando tienes tu alma, tienes a Dios, no te falta nada. No te falta nada. Así es. Oye, qué importantes palabras. Porque yo creo que justamente ahorita, en el ahora, hay muchas personas con crisis de espiritualidad. Sí. ¿No? Y más de espiritualidad, crisis de buscarse a uno mismo. Es que eso es, hay una máxima que dice, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. Ajá. Sí. Que está en el templo de Elfos, allá en Grecia. Entonces, ¿qué importancia es, por lo menos en la vida, un día conocerlos? Porque podemos pasar por la vida y nos las vuelven a regresar, y en el budismo dicen que nos vuelven a regresar cuantas veces sea necesario. ¿Por qué? Porque no nos conocemos. Y entonces, conocer nuestras capacidades, también nuestras debilidades, también nuestros momentos de valentía, hasta qué momento soy capaz de hacer algo mal. También, claro. porque somos seres humanos, o sea, si no tienes pasa luz, nada. Pues tienes sombra, obvio. Sí, así, ajá, pero conocer. Entonces, para mí, esto ha sido el momento de más quiebre, pero el momento de mayor felicidad. Ay, qué padre. Pero es que nos has dado, mira, nos diste la enseñanza de cómo las palabras de verdad son mágicas. O sea, honra tu palabra. Cuida lo que dices. Sí. Porque dicen por ahí que son hechizos lanzados al aire. Sí, no, y hay muchas palabras que a veces las pronunciamos sin saber ni siquiera nada. Por ejemplo, hay palabras que yo le digo siempre estamos, y aquí a lo mejor me salgo un poquito del contexto. Somos muy afectas. Yo nada más lo veo. Y no es criticar, pero bueno, es un concepto que yo tengo. No quiere decir que tenga yo la razón o no sobre eso. Decimos una afecta. Oye, amiguita, ¿qué crees que fulanita me hizo esto? Ay, tú mándale bendiciones. Eso es la peor maldición que le puedes mandar a alguien. ¿Cómo crees? Claro, porque mándale, a ver, yo nomás les digo, a ver, este es otro ejercicio. Tú pon las manos así y di, no sé, si no tengo hijos, a mis sobrinos, si no tengo, pues a mi mamá, a mi hermana. Ay, que Diosito me los bendiga. Las manos se cierran. Háganlo así como que voy a mandarle una bendición ahorita a mi niña. Se te llena de amor el corazón. Tú le estás mandando bendiciones a tu niña y el cuerpo lo sabe. Junta las manos en este mudra, todo eso. Y si dices, ay, pues que Dios la bendiga. A ver, ay, pues que a mi hijo que Dios lo bendiga. Pues no, a mi hijo que Dios me lo bendiga. O sea, el cuerpo es sabio. Sí. En las mismas manos, a la hora de colocarlas, tú sientes cuando estás mandando una bendición o algo que no. ¿Por qué vas a mandar malas intenciones? Porque aparte de esa de que le dices que Dios la bendiga, y de todas maneras nadie se va sin pagar nada. Ay, hijo de Dios, son más que dioses, ¿o qué? O sea, sí, ¿me entiendes? Sí. Entonces yo siempre me quedo, aparte que dicen, sí que Dios la bendiga, pero mira, tarde o temprano lo va a pagar. El karma. El karma, que no es el karma así como la gente lo dice, ¿no? Sino que uno siempre debe ser consciente de que todo lo que haga va a tener un efecto, pero a veces no lo tiene ni en esta vida, por eso hay más vidas para pagar. O sea, a veces ni siquiera en esta, pero aquí te aseguramos que antes de que te vayas, vas a pagar. Yo digo, ay, dioses. O sea, imagínate. Y entonces,
en ese contexto de que lo vas a pagar, le estás mandando bendición, pero al mismo tiempo estás queriendo ver el juicio que Dios tiene que hacer, pero que tú lo quieres ver. O sea, ¿cómo? Ay, no, ve, cómo hacemos tantas cosas de manera inconsciente. Ajá, sí. Y no sabemos realmente la repercusión que puede tener, y no solamente contigo, Ajá. O sea, con las demás Entonces personas. yo digo, hay que siempre hacer regalos silenciosos. Si ves una persona a veces que no se te acerca, pero le ves la mirada, pues de corazón, Dios, te pido por ella. O regálale una buena sonrisa. Ajá. O una mirada, o sonríele. Tú no sabes la importancia que eres en ese momento para alguien que ha tenido problemas. Uh-huh. La palabra, La ¿no? palabra, sí, el gesto. Sí, claro. Entonces todo eso es súper bonito. Ay, Giselle, no, es que te digo que nos has dado mucha enseñanza, o sea, ahorita en lo poquito. O sea, las palabras, cuida tu mente, ¿no? Sí, esa enferma o desenferma. Ajá. Conócete a ti mismo. Sí, claro, sí. Yo creo que esa es una parte primordial. O sea, no puedes ir por la vida fingiendo que ya lo sabes todo cuando ni te conoces a ti. Sí, y en ese transcurso de la vida, pues la vida siempre va a tener altas, bajas y modificaciones. Pero lo importante es que vivas plena. Y de ahí surgió el método Zoe. Ajá. Platícanos tantito de tu método Zoe. Cuando estudié para ser mentora, que es diferente al coaching, y lo quiero aclarar un poquito, no porque no sepan, la mayoría lo sabemos o lo saben. He tenido maestras en la vida muy duras, muy, muy fuertes de enseñanza. Cuando estaba yo en el grupo ese donde estudiamos para mentores y coaching, ya habíamos pasado por el de coaching. Y entonces la maestra eligió mentores, pero para ser mentor es algo que tú hayas vivido. Uh-huh. Sí, claro. Porque un coaching te puede decir, yo te digo cómo tener las finanzas. Me recuerdo mucho esos porque le dice dice, es que yo soy experta en coaching de finanzas y quiero hacer mi mentoría de finanzas, de eso mismo. Dice la maestra, a ver, enséñame tu cuenta de banco. ¿En serio? ¿Y cuántas inversiones tienes? Pues nomás saben dar el método, pero no lo aplican. Entonces, una mentoría es algo que a una persona le ha funcionado y que te puede compartir lo que a mí me ha funcionado. Uh-huh. Entonces, de ahí surgió el método Zoe, que ese lo doy. Llámenme al 722-428-8937. Es un método que, de acuerdo a mi experiencia, primero le iba a poner plena de vida, plena de años, pero después lo permeamos a menor edad, ¿no? Porque dije, bueno, ya. ¿Quién era Zoe? Zoe era la hija del rey Midas. El rey Midas, recuerden que todo lo que tocaba se convertía en oro. En oro. Uh-huh. Entonces, a la primera que tocó fue a la esposa y pues se hizo estatua de oro. O sea, y todo lo que tocaba era de oro, se convertía en oro. Entonces, ¿qué le afectó que no pudo comer? Porque si los alimentos que tocaba se volvían, ¿no? Entonces él se empezó a deteriorar porque ya no comía nada, porque todo lo convertía en oro. Le tenían que dar algunas cosas por la boca, así como que otra persona para que por lo menos alcanzara a llegar, porque él todo lo que tocaba en sus manos era oro, se convertía en oro. Ya cuando estaba muy deteriorado, él cuenta la leyenda. Vino su hija. Ajá. Su hija Zoe. Vino a verlo y él le dice, no te me acerques. Y ella sí se le quería acercar. Y entonces él clamó a los dioses.
yo no quiero que a ella tocarla porque se va a convertir en oro, pero quiero dejarle algo, no le quiero dejar ni el oro, quiero dejarle algo que sea de más valor que el oro. Y entonces los dioses le dijeron, la plenitud en la vida, que es más valioso que el oro, ser plena en la vida. Sí, claro. De ahí surgió ese método, el método Zoe, y el nombre. Entonces la plenitud en la vida se alcanza, que pase lo que pase, tú debes buscar esa plenitud, esa felicidad. Es bien difícil. No quiere decir que ya la logré ni nada, pero hay formas que sí pueden llegar. Hay 4 pilares fundamentales dentro del método que yo lo diseñé, yo logré. Con toda la historia que he pasado en la vida. Entonces, los miedos que tenemos, o sea, los 4 miedos que tenemos. Le digo yo, hay un miedo al sinsentido. O sea, que a veces tenemos miedo de cosas que ni existen, que es el mayor. Miedo a la muerte. También tenemos miedo a la libertad. ¿Por qué? Porque nos da miedo ser libres. Siempre queremos estar dependiendo. Cierto. Cuando Dios nos hizo con libre albedrío, pero a veces ni siquiera somos capaces de ejercerlo. Ajá. Ajá. Entonces tenemos esos miedos y otro miedo bien importante es a la soledad. Ajá. Tenemos miedo de estar solos. Entonces, esos y los pilares que tiene pues es la familia, la religión, y que si tienes vida te asegures de vivirla, porque yo después del proceso que te decía que pasé, llegó una noche en que yo estaba meditando y dije, ahora bueno, ya estoy bien, ya que sigue, ya regresó mi alma, y así te lo puedo asegurar que hubo una voz tan fuerte que me dijo, Gise, ¿tienes vida? Vívela. Asegúrate de vivirla. No. Asegúrate de vivirla. Entonces, uno de los pilares es que nos aseguremos de vivirla. Y hay muchas formas, porque los seres humanos somos distintos y a cada quien le puede hacer feliz diferentes cosas. Y con eso no, hay gente que le va a gustar viajar, hay gente que le va a gustar muchas diferentes. Pintar, la música, bailar. Que no sabe los dones que tiene. Hay veces que la vida en su prisa, como dice la canción de Alcalá, nos conduce a morir. O sea, la vida nos conduce a morir, pero a morir los dones. O sea, que nuestros dones, lo que nos fueron dejando, lo vamos marcando, lo vamos apachurrando, que ni nos acordamos. Y es que yo creo que hay todo un sistema ahí para que nos volvamos como borreguitos, ¿no? Es un sistema, efectivamente, sí, estás dando eso, sí, eso. Creo que esa es la palabra más valiosa que he escuchado en estos días, de que hay un sistema. Sí, yo un lo sistema. Creo. Ajá. Para tenernos así y que olvidemos todo. Como ganado. Como ganado. Ajá. Sí. Pero recuerden que tenemos ciertas horas en la vida y momentos que son de uno. Pero ¿qué hacemos? Lo perdemos en el celular. En scrolleando, dicen. Y lo peor es que, no lo peor, porque no hay nada peor ni nada mejor. A veces creemos que todo lo dejamos, el año que entra, a otro día, mañana. Yo digo, bueno, en mi caso que estoy en el 6º piso, el promedio de vida, pero ni me pongo de ejemplo porque con esto que ha pasado, pues Dios sabe lo que tiene para mí. Pero te pongo el ejemplo de cualquier persona que esté bien y que tengas 60. El promedio de vida aquí en México es como de 80. Más o menos. Mule, pero yo le voy a poner, escúchenme bien, les voy a poner 10 más. Que sea 90, porque cada día estamos viviendo. Pero dicen, no, pues tengo todavía 30 años. Voy dentro de 5, hago lo que quiero más después. Pero recuerden que de esos 30 años,
son 8 horas de sueño. Ahí se te disminuyó el 30%, o sea, ya no tienes 30, tienes 20. Ya, ahí ya se quitó. Luego enseguida, en comer, en cubrir las necesidades básicas son 4 horas, o sea, la mitad, que quiere decir que un 50%, ahí se te fueron otros 5 años. Ya nomás te quedaron 15. Ajá. Entonces no tienes los 30 que dices, tienes 15. Ajá. Y conozco personitas, y me conozco, que a veces pueden estar 4 horas aquí. Porque si te fijas, es más, el mismo celular te dice cuánto has estado. Ah, sí, cuánto. Ya te quedaron 10. ¿Qué vas a hacer con esos 10? ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? Buena pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues buscar la manera primero de conocernos, aunque sea ya al final del camino. Y quien me esté oyendo joven, pues yo hubiera querido escuchar estas palabras más joven. Entonces, que busquemos cómo conocernos a nosotros mismos. ¿Para qué somos buenos? ¿Qué es lo que te apasiona en la vida? Porque cuando tu vida, la pasión de la vida la conviertes en tu empresa, ya no vas a trabajar nunca. Solo para irse dando así. La abundancia, la prosperidad viene ajá, por sí sola. Por sí sola. Entonces hay que siempre, y que la vida tiene cambios, y que pase lo que pase, hay que buscarle la forma más bonita. Ejemplo es, la vida, pues ahora sí que pasa. Al final de cuentas va a pasar, el tiempo pasa. Le digo yo, la vida se pasa aunque bailes o no bailes. Ah, sí. Ajá. Tú sabrás si la pasas bailando o sin bailar, pero se va a pasar. Te está esperando a que le dé los mejores pasos. Así es. Así es. No, hombre, qué bonito. Me llegó así la pregunta de qué vas a hacer con la vida, ¿no? Esa es una pregunta que yo creo que ahorita muchas personas nos estamos haciendo, incluyéndome a mí, porque justo estamos como en un proceso de cambio. Te decía que apenas había hecho un video de por qué le tenemos miedo al cambio. Pero me dijiste algo que es muy cierto, no me lo dijiste con esas palabras, pero me dijiste, el cambio es parte de nuestra vida, siempre, ¿Sí? Siempre. O sea, llegamos a este mundo y el cambio es permanente. Hay cosas que imprevistas. Claro que a nosotros nos gusta tener planeado, nos enseñan que planear. Y sí es muy bueno planear un poco el tiempo, pero recuerda que siempre va a haber cosas que no estaban en ese plan, que tú lo hiciste, pero que estaban en tu plan divino. Entender eso. Porque a mí me costó mucho trabajo cuando ya se tenía el conocimiento de que todo era por emoción, todo eso, y que según yo ya había perdonado, ya todo, y ahí estaba otra vez eso. Hay planes que son así. Que aparte los tienes que trascender sí o sí, porque ¿sí? Es tu plan de vida. Es mi plan de vida. Ajá. Uh-huh. ¿Qué te va a enseñar? Lo vas a descubrir en el camino. En el camino. Ajá. ¿Qué hacer con ello? Uh-huh. Para mí surgió esto. Sí, muy valioso. Ajá. Y me dio la felicidad de conocer cuando mi alma regresa. Que eso yo creo que no es más, no deseo así, pero que alguien lo viviera es muy bonito. Y todo eso lo hace a través de que hay muchas mujeres, sabemos muchas personas que estamos pasando por cosas difíciles, que sentimos que nuestra alma se fue. Pues hay que llamarla, hay que volver a nosotros. Hay que conocerse, qué te gusta, qué te agrada. Y recordemos que siempre es importante que uno esté bien para poder dar a los demás.
A mí me pasó que yo me ocupaba de todo el mundo. Sí. Y me sigo ocupando, no se me quita. Pero trato de que debo de ocuparme un poco más de mí. Ajá. Porque ay no, mi propósito de vida es bien bonito, yo nací, vive para servir y hacer el bien. ¿Y cuál es tu propósito de vida? Vivir para servir, y lo pongo en todos donde sea, ¿no? Pero ese de vivir para servir, pues de repente se olvida uno de uno. Que tú también vienes a servirte a ti. A mí, que soy la primera. Uh-huh. Hay una frase en la Biblia que dice, no, amarás a tu prójimo como a ti Ahí mismo. Está la base. ¿No? Y ahí se nos perdió y nos perdimos en esa enseñanza, que primero vas tú. Uh-huh. Que esa fue la enseñanza real. Primero tú, después los demás. Sí. Ajá. Y últimamente tenemos el concepto de la nueva age, que les digo, ay, no te gusta algo, suéltalo, déjalo ir. O sea, ahorita todo el mundo estamos soltando, dejando ir, y tu familia es de lazos sanguíneos, pero también hay que cortarla. O sea, está ahorita de sin compromiso. Toma leche, que como decía mi hija, leche sin alma. La hay deslactosada, o sea, ya la leche ya no tiene alma. Más que dicen leche. O sea, todo es de que no quieres que te haga nada, o sea, todo es light. Uh-huh. Todo es sin compromiso. Si te hace daño la leche, no la tomes y ya, no le busques lo blanquito y ya. O sea, oye, me pasa a mí, yo me lo digo a mí misma todos los días. Pero ahí me tienen. O sea, imagínate. Sí. O sea, así. Y luego nos encontramos, qué bueno que nos diera la felicidad el cortar lazos. No, pero no. Pero no la da. Al final de cuentas uno tiene que trabajar en uno mismo. Y que si se te dio un núcleo familiar, pues sí se te dio también por algo. Que veniste a aprender. ¿A qué veniste a aprender? ¿Qué veniste a hacer? ¿Qué vas a hacer por ellos? Y ponle, me puedo ir, sí. Pero ya cuando corresponda irse. Hijo, es que... No, que estamos en el abandono total. Sabes, hace yo muy poco, yo estaba mucho con la idea de vengo a sanar, a sanar, a sanar. Pero por experiencia propia dije, a ver, paro. Hice un pare de todo lo que estaba haciendo. Y dije, no se trata de venir a sanar. Se trata de venir a integrar. Pues que son dos cosas bien diferentes. Sabias palabras. Y paré, te lo juro, paré con terapias, cursos, talleres, con cosas que yo estaba haciendo para sanar, según yo. Y dije, no, o sea, como que ya no me está haciendo match. Y por ahí un maestro ancestral me dijo, no, Susana, vienes a integrar. Y yo dije, órale, eso ya es más profundo, porque entonces ya no vienes a cortar lazos, o sea, sino vienes a entender por qué estás ahí, qué herramienta te dio el estar ahí. Y no desde el juicio, ¿no? Sino desde el amor incondicional. Sí. Pero, y ahí entra lo que es la compasión. Ser compasivo. No lástima, sino ser compasivo. Dar desde lo profundo. Y que a veces sí tienes que hacer a Susana un ladito cuando es un bien mayor. Pero volverte a ocupar de Susana, porque dice que cuando hay sobre todo los que salvan vidas, todos esos que se dedican a brigadas de primeros auxilios, deben de cuidar primero ellos para poder atender a otros. Ajá, de hecho es la máxima. Esa es la máxima. Entonces, hay cosas que están tan claras que se nos olvidan. Sí. Así es, Susi. Ay, sí, pues me dejaste así como toda enamorada. Ay, qué bonito. No, pues está bonito. Fíjate que es la primera vez que lo estoy diciendo tal cual. Gracias. No, pues qué maravillosa y qué
experiencia de vida tan enriquecedora nos has compartido, porque nos diste muchas enseñanzas. Y yo creo que si ustedes las lograron captar, se van a ir con un gran aprendizaje del video del día de hoy. Esperemos que sí. ¿Qué hay para Giselle ahorita? Miren, para Gise ahorita estoy, promoviendo este libro. Ahí está en el primer capítulo, Los hilos de mi alma, donde puede haber algunos tips más allá de esto. Que cuidemos nuestros pensamientos, que tengamos esa conexión con Dios, o con Dios que está en ti. O sea, a veces soy de un concepto, si es energía, si para ti es lo que sea. Recuerdo cuando mi hija iba al catecismo cuando era niña, y yo pues estaba más en el budismo, en la filosofía budista y no sé qué. Entonces yo a mi hija le decía, ay, pues Dios es una energía, es esto. Es cuando le dijeron, a ver, dibuja a Dios. Ella puso así como un punto blanco y lo hizo así como luz. Y entonces las madres del colegio le dijeron, ¿cómo? ¿Ese no es Dios? Sí, dice, es que es el Dios de mi mamá. Y le dice ella, no. Dice, si ustedes quieren que dibuje al señor barbudo, hazme favor, la niña de 6 años. Entonces le digo, bueno, siempre debemos de tener esa conexión con nosotros mismos, con más arriba, con lo que quiera, pero siempre buscando esa conexión y ese conocimiento interno que debemos de tener. Creo que ahí está la clave en esa conexión. Y yo le llamo una conexión con algo de luz, porque estuve trabajé en una compañía de luz por muchos años. Entonces yo decía, bueno, un día se me vino así como que, ¿por qué tienes esa conexión? Cuando tú conectas un foco, pues hay luz. Si no lo conectas, pues ¿cómo va a haber luz? Pues si no hay luz. Cuando tienes ese foco conectado, viene alguien y te dice, a ver, fírmame un contrato aquí, pues le firmas, hay luz para ver. Te va bien. Te dan el dinero y cuentas los billetes, porque hay luz. Y está también la luz del sol, pero si no estás conectada a esa luz cuando te llegan a apagar en la noche, ¿cómo vas a ver? Pues si no, no hay manera. No hay manera. Uh-huh. Y entonces te empieza a ir mal, porque a lo mejor te dieron billetes de a 20 por de 500. Uh-huh. Y luego dices, bueno, ¿por qué me fue mal? Pues hubieras conectado la luz. ¿No que otro día viste puros de a 20? No supe ni lo que firmé. Pues lo firmaste a oscuras. Entonces, cuando tienes esa luz, bueno, ya se fue la luz del sol, ahora conectó otra luz. Cuando tienes esa luz permanente, no te puede ir mal, porque tienes más claridad. Sí, claro. Ajá. Entonces, literal, es así. Conéctate, pues respira. Siempre respira. Si diéramos gracias a Dios por cada respiración, o no cada respiración, sino que sientas que tienes aliento de vida a la hora de respirar. Que dijeras, a ver, si me taparan la nariz ahorita, pues ya hasta ahí llegué. Uh-huh. Entonces, que seamos conscientes de ese aliento de vida. Seamos conscientes del tiempo. Seamos conscientes de dar. Seamos conscientes de hacernos felices. Porque cuando uno está contento, todos los demás están contentos. Sí, claro. Entonces, esa es pues una aportación más. Qué bonita plática, Susi, ya me hiciste hablar mucho. Ay, no, gracias. De eso se trata, que también nos conozcamos, porque digo, muchas veces los escuchamos, los vemos, pero no sabemos quién es el humano que está detrás, ¿no? La historia. Y me decías que hoy ahorita, pues, Gise tiene el método SOE, aparte doy mentorías personales. Cuando alguien tenga que se sienta abrumado en la vida, pues lo podemos ayudar mucho. Con métodos que son muy claros, con ejercicios prácticos y con mucho amor, sobre todo.
Ay, no como negocio, sino con el amor. Sí. Estamos promoviendo este libro, ya viene el otro libro, Las joyas de mi ser, que originalmente se hizo como de manera personal, pero que ahora son historias de Gise. También tengo algunos cursos para las empresas que ya están dados de alta en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Okay. Ahorita de otros cursos más, otros 4 más, que tengo el método Viviendo en Plenitud los Cambios. Es como el método SOE, pero si en la página si lo buscan como método SOE, a veces en esas páginas pues van a decir qué es. Entonces es holismo práctico en tu vida diaria. El holismo práctico pues es lo que tú nos estabas comentando. O sea, hay muchas alternativas para estar bien, desde medicina, desde decirse su nombre, desde cursos de mudras, desde hasta una limpia con huevo, porque no, está comprobado. Los alemanes hicieron una comprobación de cómo eso tiene energía. Sí, entonces, tiene... el holismo práctico, ahí tengo como unos 10, desde mudras, mantras, porque a veces decimos el poder de la palabra, lo decimos y no sabemos lo que decimos a veces. Entonces, que aprendamos a decretar, pero de una manera bonita. Porque, por ejemplo, en Navidad, Año Nuevo, cuando están ahí, yo pido mucha abundancia, pero abundancia hay que de chismes, o sea, hay que decir las cosas claras. Ajá. La noética, el arte y la ciencia de la transformación es una nueva forma de estar bien y a la larga, pues también cura enfermedades, la noética. Y bienestar mental y físico de empleados. Ese también lo doy a las empresas. O sea, porque para producir pues necesitamos estar pues bien mental y físicamente. Claro. Ajá. Esos son los cursos que tengo registrados en la Secretaría de Trabajo. Entonces, que tienen valor curricular y más las mentorías y doy conferencias para mujeres, muchas encaminadas a mujeres y muchas en cómo conciliar tu vida familiar, laboral, personal, social, porque de todo ocupamos. A veces decimos, ay, la vida familiar y la vida de trabajo, pero también la social, sobre todo para las mujeres, es bien importante. Sí. Cómo integrarse. Querétaro es un lugar donde mucha gente llegamos de fuera y que a veces no sabemos cómo integrarnos. Entonces, creo que siempre el vivir en comunidad, el apoyarnos es bien importante. Entonces, también hay formas de cómo integrarse, cómo conocer grupos, cómo dar a conocer un servicio, cómo dar a conocer algo que tú quieras hacer por los demás, porque también venimos gente que ya queremos únicamente dar, ya no es ni tan negocio ni nada, sino querer compartir lo que hemos vivido. Entonces, aquí estoy para servirles, y que recuerden que la vida pues trae muchos bailes de diferentes maneras. Bueno, siempre lo menciono así porque me gusta bailar, pero que con amor, con gozo, con alegría y con plenitud siempre vamos a salir adelante. Claro. No hay manera de no salir adelante. Y aquí estoy. También doy otro curso de cómo construirte o destruirte en las redes sociales. Porque ese para las mujeres, fíjense bien. A veces estamos mencionando que cucaracho, que estoy, y diciendo puras cosas que, ¿no? Cuando a veces sabemos hacer, y pidiendo a veces, no digo que no se le exija, es muy dirigido a mujeres, que no se le exija al padre de nuestros hijos o lo que corresponde legalmente, pero también que sepamos que nosotros sabemos hacer un buen producto, sabemos hacer un buen pozole, sabemos hacer tostadas, y por qué no ocupar esto en dar a conocer un producto y cómo estarnos destruyendo en las redes sociales cuando podemos construirnos. Hasta un negocio. Porque ahorita es bien importante esto, o sea, sin esto no nos conocen. Entonces, esa es una plática que doy de cómo construirte o destruirte en las redes sociales. Porque ya últimamente
Nomás sacamos la foto de lo bonito y nos ocupamos de eso y aquí estoy con mi bendición, pero la bendición a veces no le hacemos ni de comer. Bueno, como lo ven, soy un poquito, ya a esta altura, creo importante que ya también las personas somos mayores y que a veces sí necesitamos, así como yo lo aprendí con dureza, no quiere decir que yo lo doy con dureza, pero sí con mucha responsabilidad. Pues sí. De querer hacerlo de la mejor manera, pero con mucho amor. Y cuando lo haces con amor es muy bonito. Y yo así hago las cosas. Trato de hacerlas todos los días. A veces se puede, a veces no. También. Somos seres humanos. Y en eso siempre esa para decir, ay, pues soy ser humano, me cometo errores. Pues sí. Y no hay la perfección. Si no, no estuviéramos aquí en este planeta llamado Tierra. Así es. Te digo, mientras estamos aquí, nada es perfecto. Nada es perfecto, ajá. Pero sí tenemos esa responsabilidad de estar bien. Y que pase lo que pase, debemos estar bien. Porque no es lo que te pase, sino qué haces con lo que te pasa. Esa pregunta es maravillosa. ¿Qué haces con lo que te pasa? Me decía una amiga, pon tu dolor al servicio de los demás. Le digo, pues es que como que dolor, esto fue más allá del dolor lo que me pasó. Pero fue más allá de la alegría, entonces. Pues muchas gracias, Gise. Vamos a poner tus redes sociales en el primer comentario. Ajá. Para que te busquen, te sigan, te vean y vean tu libro. Tengo una página que se llama Vivir para Servir, está de GBS Gise Valdés, y también tengo, mi pasión siempre son las joyas de Gise Joyería con Sentido, y toda la cuestión de joyería espiritual. Está muy bonita. De llamadores de Ángeles Querétaro y toda la joyería, porque todo lo que te pones habla de ti. Y entonces si traes una piedra, un cuarzo, algo, un llamador de ángeles, pues joyas que te ayuden a verte bonita, pero también a elevarte energéticamente. Exactamente. Pues muchas gracias, Gise. Gracias por tan rica plática. Ay, gracias, Susi, por invitarme y aquí estoy. Y muchas gracias a ustedes. Gracias a todos por escuchar a esta señora. Muy llena de conocimiento, ¿eh? Y por favor no olviden suscribirte en la campanita, dale like, sígueme y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.